Saludos, amados hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Aquí estamos una vez más reunidos para exponer la palabra del Señor. Y bueno, yo creo que casi algunos esperan acerca de la predicación porque saben que estamos enmarcados en el libro de Habacuc. Y en esta oportunidad iremos a Habacuc capítulo 2, versículo 18 al 20. Habacuc capítulo 2, versículo 18 al 20. Y con la gracia del Señor estaremos exponiendo con el tema la necedad de la idolatría. La necedad de la idolatría. Así que pidamos la asistencia de nuestro Señor orando y de inmediato entonces entramos en materia. Padre, gracias por ser un Dios paciente, misericordioso y que no nos paga como merecemos. Ahora ven, acompáñanos en este tiempo, dirígenos en la exposición de tu palabra, da gracia de tal forma que la misma pueda correr con claridad, con coherencia a los oídos y las almas de los que escuchan, de tal forma que tu pueblo sea edificado y que los que no te conozcan o los que no te conocen aún procedan al arrepentimiento. Porque te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Leamos junto Habacuc capítulo 2, verso 18 al 20. Dice allí Habacuc: ¿de qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira, para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. Ay del que dice al palo, despiértate, y la piedra muda, levántate. ¿Podrá enseñar? He aquí, está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. Mas Jehová está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. Amén. Amados hermanos, finalmente nos encontramos con el último de los ayes o de los juicios pronunciado aquí por el profeta Habacuc. Y es como si casi no podía faltar esto que vemos aquí al terminar los juicios o los ayes de Habacuc. Casi, de nuevo, parece como si esto debía de aparecer, este último juicio, porque frente al pronunciamiento o la sentencia de juicio por parte de Dios, que nosotros vimos desde el capítulo 2, versículo 17 en adelante, a los caldeos, ese juicio, esa sentencia de parte de Dios a ellos, y como algo casi característico de todo hombre sin Cristo, quienes frente a su maldad y frente a su pecado, todo hombre sin el Señor, o toda persona sin el Señor, recurre a refugiarse en el lugar menos adecuado y totalmente incorrecto. Y estamos hablando de los ídolos o de la idolatría. Allí corrieron los caldeos. Y es que después que el hombre cayó en pecado, su manera de resolver sus problemas ante Dios fue desde el principio mal, torcido. Por ejemplo, Adán y Eva pecaron. Y lo que vino luego por parte de ellos fue un sinnúmero de excusas para tratar de excusar, valga la redundancia, su pecado. Se escondieron, huyeron y como si todo esto fuera poco, echaron la culpa a Dios. No se arrepintieron en ese momento, echaron la culpa a nuestro Señor. Esta fue la reacción de nuestros primeros padres ante el pecado. Pero déjeme decirle, esto no ha cambiado al día de hoy. No ha cambiado. Esa manera de actuar del hombre cuando pecó en el Génesis y que dio pasos incorrectos para buscar salir del problema, sigue al día de hoy. Tal cual, tal cual. De hecho, de acuerdo a nuestra exposición que veremos, fue precisamente esto lo que hicieron también los caldeos frente al juicio que Dios le está aquí pronunciando y le está dictaminando que habría de caer sobre ellos. Y en esto consiste nuestro sermón, la necedad de la idolatría. Y de inmediato, para corroborar, apoyar lo que yo acabo de decir en la introducción, yo quiero que veamos nuestro primer encabezado. Y es este: que el hombre sin Cristo
a causa de su ceguera espiritual, actúa con necedad y locura. Con necedad y locura. Mis amados hermanos, solo a una persona y que a su vez a esta persona tenga el entendimiento entenebrecido, oscuro y ciego, solamente a una persona así, con estas condiciones, se le ocurre creer que un palo, una estatua o una imagen de fundición puede ofrecerle ayuda, puede ofrecerle alivio, puede ofrecerle solución y rescate en un estado de necesidad, en un estado de problema, en un estado de apuro, en un estado de angustia. Solamente una persona, de nuevo, con el entendimiento ciego, entenebrecido, a oscura, cree que acudiendo a un palo, a una estatua, puede encontrar alivio, solución y respuesta a su problema. Solamente una persona así, en esa condición. Bueno, amados hermanos, pues eso fue lo que pasó precisamente con los caldeos. Y nos lo dice nuestra historia que estamos leyendo y nuestro texto que estamos leyendo y estaremos desarrollando. Pasó con los caldeos, pero no solamente pasó con los caldeos. Es lo mismo que sucede con muchos en nuestros días. Precisamente están en esa misma condición. Otra vez, es por esto que hemos titulado nuestro sermón La necedad de la idolatría. Observe Habacuc capítulo 2, versículo 18. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? ¿De qué sirve? La estatua de fundición que enseña mentira, para que haciendo imágenes mudas, confíe el hacedor en su obra. Una persona hace una imagen y después le pide esa imagen, como también nos enseña en otro lugar el libro de Isaías. Amados hermanos, por medio a sus ídolos, los caldeos hacían de estos sus propios medios de salvación, sus propios medios para alcanzar ayuda, según ellos. Obviamente, nosotros sabemos que no, pero según ellos preparaban su propio medio de refugio, de salvación, de salida, de respuestas a su problema. Los versículos, capítulo 2, versículo 17 en adelante, los caldeos se encuentran frente a una sentencia de parte de Dios. Y en vez de correr a Dios en arrepentimiento y fe, por eso inicié la introducción diciendo que este fue el problema inicial de nuestros primeros padres. Inmediatamente pecaron. Adán y Eva pecaron, se escondieron, huyeron. Y como si todo esto fuera poco, acusaron al Señor. Bueno, los caldeos tienen así sobre su cabeza una sentencia de parte de Dios. Y ellos corren a hacer imágenes para pedirle esas imágenes. Y eso es lo que Dios le está diciendo aquí. Y amados hermanos, no nos vamos a quedar solamente en Habacuc capítulo 2, versículo 18. Y lo que pasó para entonces. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros hoy? Bueno, yo quiero empezar diciendo que precisamente esta es la razón por la que debemos orar por las personas y por nuestros familiares, por cosas como esta. Porque las personas sin Cristo están ciegas espiritualmente. Ciegas espiritualmente. Que si Dios no hace la obra en sus vidas, ellos jamás podrán despertar de su necedad, de esa mentira y de ese engaño en el cual están cautivos a voluntad del mismo Satanás. A menos que Dios entre, ellos no van a salir de ahí. Hermano, pero ¿a quién se le ocurre? ¿A quién se le ocurre? Yo sé que usted está ahí escuchándome y usted puede estar pensando lo mismo. ¿A quién se le ocurre en un momento de apuro preparar un palo o una imagen de fundición o cualquier otra cosa y arrodillársele frente a eso para pedirle? ¿Pero usted lo acaba de hacer eso? Bueno, eso dice mucho de el nivel de enceguecimiento, de tiniebla en el que está, del tiniebla espiritual y de cautividad en el que está el razonamiento y la vida del hombre sin Cristo. Observe cómo lo deja ver Pablo de una manera magistral en
a los Corintios capítulo 4, versículos 3 y 4. Dice Pablo allí: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, léase Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Obsérvese la magnitud del enceguecimiento, de la tiniebla por parte de Satanás a los impíos o a las personas sin Cristo. Es de tal magnitud, de tal profundidad esto, que Satanás hace hasta lo imposible, según el texto aquí, para que no les resplandezca la luz del evangelio o la luz de Cristo. Y amados hermanos, si no les resplandece la luz del evangelio, imposible será que haya salvación en ellos, como también lo enseña 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 24 al 26, que enseña allí que están las personas sin Cristo cautivos, presos a voluntad del diablo. Y muchas veces, mis amados hermanos, tenemos que orar por estas personas. No solamente orar, sino también ayunar. Porque como alguien ha dicho, o como el texto de las Escrituras más bien dice en otro lugar, este género no sale sino con ayuno y ruego y oración al Padre, orando para que Dios los visite a esas personas. Perdóneme el ser repetitivo, pero es que yo quiero que quede claro a usted cuál es el problema aquí de los caldeos. Dios le acaba de dictaminar un juicio. Lo que se espera es que ellos vayan en grito y lloro y arrepentimiento al Señor. No, ellos corren para acá y empiezan a hacer imágenes de fundición y empiezan a clamar a estas imágenes de fundición. Pero imágenes que ellos mismos prepararon. Y usted que me está viendo ahí, usted puede decir, pero tú es una loquera. Esa es la razón por la que nosotros tenemos que orar por las personas sin Cristo, porque están profundamente ciegos. Y de paso, amados hermanos, debemos agradecerle al Señor, como voy a decir más adelante, porque allí estábamos tú y yo también. Allí estábamos tú y yo también. Otra vez debemos de orar por esas personas sin Cristo, incluyendo nuestros familiares que no conocen al Señor. Como acabo de decir hace un momento, para que Dios los visite, como dice Salmo 110, versículo 3. Escucha lo que dice: tu pueblo se te ofrecerá. Señor, ¿cuándo se te ofrecerá tu pueblo o lo que tú llames? Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. En el día de tu poder. En otras palabras, ¿cuándo se rinde una persona a Cristo? Cuando le visita el poder de Dios. Cuando Dios le abre los ojos. Cuando Dios le abre el entendimiento para que pueda entender el evangelio. Y usted y yo sabemos que hay personas alrededor nuestro, quizás familiares nuestros, y personas que vienen domingo tras domingo a nuestra iglesia, incluso muchos de ellos desde pequeños, y no se han convertido. Y uno dice, pero ¿cómo es posible si se exponen a la predicación constantemente? Bueno, debemos de orar. Debemos de rogar al Señor que abra los ojos, que esclarezca el entendimiento entenebrecido como lo tienen, pero que lo esclarezca por el evangelio. Otra vez, con firmeza quiero decir esto: esta es, mis amados hermanos, la razón por la que debemos constantemente orar por los que están sin el Señor. Nuestros familiares, nuestros padres, hermanos, hijos, amigos, etcétera, etcétera. Para que el poder de Dios le visite. Porque hasta entonces, hasta que eso no suceda, ellos no se van a rendir por sí mismos al Señor. Eso no va a pasar. Sobre todo, porque además, para ellos, para esas personas que están cautivos a merced de Satanás y hundidos, muchos de ellos en la idolatría,
Para ellos la vida cristiana no tiene sentido. No tiene sentido. Otra vez, ¿qué estaban haciendo los caldeos? Creyendo en esculturas. Y dice el texto, confiando en imágenes mudas. Y tú infieres por el texto que ellos iban y se arrodillaban a las imágenes y le decían, mira, respóndanos con esto. Y no hacían nada. No hablaban. Porque tienen boca, mas no hablan. Oídos tienen, mas no oyen. Ojos tienen, mas no ven. Pies tienen, pero no caminan. Manos tienen, pero no palpan. Y todo lo que lo adoran a estas imágenes, a estos ídolos, dice el Salmo 115, son semejantes, son igualitos. Están de muertos como las imágenes mismas. Obsérvese, 1 Corintios capítulo 2, versículo número 14, dice, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Nótese el texto. Dice que para él es locura, es un sinsentido. La vida cristiana para el hombre sin Cristo es un sinsentido. En ese orden, mi querido hermano, mi amado hermano, yo te quiero decir que la razón, y lo mencionaba en un momento, la razón por la que hoy tú estás en el camino de la fe y en el evangelio, no es porque tú fuiste más inteligente que los demás que hoy no están. Esa no es la razón. Y yo espero que tú nunca creas eso. Sino que la única razón por la que hoy tú y yo estamos en el camino de la fe es por la gracia del Señor, que nos alcanzó, nos alumbró el entendimiento, los ojos espirituales para ver la hermosura de Cristo y la belleza del evangelio. Y hoy por eso nosotros estamos acá. Hoy nosotros podemos ver bello el evangelio, bello a Cristo, deleitoso la vida cristiana, pero antes no lo veíamos así. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Bueno, ciertamente hubo una operación en nuestra vida. Y escucha cómo lo dice Colosenses capítulo 1, versículo 12 y versículo 13. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo, tú no te hiciste ni yo, nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Hermano, tú y yo somos fruto de un traslado de un reino a otro. Permítame responder esto dándole gloria a Dios. Mi amado hermano, mi amada hermana, tú y yo somos fruto de un traslado de un reino a otro. Estábamos en el reino de las tinieblas y fuimos rescatados y el Señor nos hizo aptos para pertenecer al reino de la luz, al reino de Cristo. Ya no pertenecemos a este reino. Y gloria a Dios, aleluya al Señor por esto. Así que si tú te preguntas por qué los caldeos y todas personas sin Cristo cometen esta necedad de la idolatría, de no ver belleza en el evangelio, la respuesta número 1 es esta. Esto viene desde Génesis, por la caída de nuestros primeros padres en el pecado. Segundo, esto es fruto de la consecuencia del pecado del hombre y su no inicial arrepentimiento al Señor. En tercer lugar, a menos que Dios le abra los ojos del alma, no van a poder cambiar. No van a poder cambiar. Pero el pecado de la idolatría, además de ser necio, se hace también atractivo. Yo no sé si usted lo escuchó, se lo voy a volver a repetir. El pecado de la idolatría, aparte de ser necio, se hace atractivo porque se viste o se presenta de distinta manera. Y esto nos lleva a nuestro segundo encabezado. La sutileza de la idolatría.
Amados hermanos, una de las características del diablo es que él es mentiroso desde el principio. Su manera de actuar son poco perceptibles. Por tanto, al hablar de la idolatría no podemos desvincular jamás al diablo de todo ello. Porque sin lugar a dudas que él es el padre de toda mentira, es el padre de toda imitación. Y con tal de que el mortal quite sus ojos de Dios y lo torne a otras cosas, el diablo se ha opuesto siempre a todo lo que es Dios u objeto de culto a Dios. Y para ello, como dice el apóstol Pablo, se disfraza por medio de la misma idolatría como ángel de luz. La idolatría la podemos ver ciertamente en forma de adoración a imágenes, en forma de palos, de piedras, como dice el mismo Habacuc capítulo 2 verso 18. Pero también la idolatría se presenta un poco atractiva. Repito, sobre todo para los que no tienen a Cristo. Observe el versículo 19 de este capítulo 2 de Habacuc. Ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. Podrá enseñar, he aquí, está cubierto de oro, atracción, ¿verdad? La idolatría aquí, o el ídolo, cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. Amados hermanos, el diablo es más sutil, sabio, maquinador de lo que tú y yo nos imaginamos. ¿Por qué? Bueno, porque aparte de estas maneras en las que él se presenta y que fácilmente usted puede reconocer desde lejos una imagen idolátrica, él no solamente hace eso, el diablo no solamente hace estas cosas, sino que también él se vale de nuestro perverso corazón para procurar sutilmente llevarnos a la idolatría. Se vale de nuestro perverso corazón para llevarnos a la idolatría. ¿Y de qué manera? Bueno, creando cosas, llenando cosas en nuestros corazones que se sobrepongan a nuestra relación y a nuestra comunión con Dios y a la vida cristiana. Fue por esto mismo, incluso, que el apóstol Juan le escribe a la iglesia en 1 de Juan, capítulo 5, versículo 21, diciendo de la siguiente manera: hijitos, guardaos de los ídolos. Y obviamente es claro que Juan no les está aquí diciendo a un grupo de cristianos judíos convertidos a la fe cristiana, valga la redundancia. Juan no le está diciendo a este grupo que se aparten o se guarden de los ídolos visibles. Eso sería imposible entender ese texto así. Sino que le está diciendo que se guarde de los ídolos, aquellos ídolos que son menos perceptibles y supuestamente inofensivos. Y que aunque a veces no lo vemos a simple vista, están enraizados en el corazón de alguna u otra manera. Y de estos ídolos, mis hermanos, nosotros los cristianos, más que estos visibles, debemos de cuidarnos. Esos ídolos, esos dioses y esa idolatría que está en el corazón y que a veces no la sopesamos, que no la podemos ver porque no son tan visibles y se presentan a veces tan inofensivos, de estos debemos tú y yo cuidarnos como hermanos en la fe, como cristianos, más que los mismos ídolos visibles. Permítame un ejemplo. Considérese este texto. Dice Colosenses 3, 5 al 6. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Nótese aquí que se habla de la avaricia como pecado de idolatría.
la avaricia. Y hemos expuesto y explicado lo que significa la avaricia. Ese deseo desmedido de alcanzar y tener. Y a veces esta avaricia es visible. Otras veces no lo es. Porque se disfraza, ojo con esto, la avaricia tiende a disfrazarse con un barniz de piedad. Ejemplo. Yo vivo en la vida afanado, trabajando y tratando de alcanzar aquello y lo otro y ahorrando a cada momento y siempre, porque yo pienso en mi familia, porque yo pienso en el futuro. Esa es la única razón. Mira, y esto se ve muy bien, mi amado hermano. Y esto suena muy piadoso. La Biblia nos manda a pensar en el futuro. La Biblia nos manda a pensar en nuestra familia. Pero es probable, no estoy asegurándolo, pero es probable que la realidad es que nosotros seamos unos idólatras avariciosos, amantes del dinero, amantes del mucho tener, del mucho alcanzar. Y que en nuestra avaricia estemos confiando más en nuestro esfuerzo, en nuestros ahorros, que en Dios, que debe ser nuestra única seguridad o absoluta seguridad. Y ojo, no estoy diciendo que no sea bueno resguardarnos, pero mucho cuidado, mis hermanos, mucho cuidado. Porque una de las características de los ídolos del corazón es que son sutiles. No tendemos a verlos, a reconocerlos de manera muy clara. Por esto, el remedio para ello es pedir, como el salmista pidió: Señor, examina tú mi corazón. Examina tú mi corazón. Mis amados hermanos, cuidémonos y cuidemos nuestro corazón de la idolatría. ¿Saben por qué más? Bueno, porque nosotros nos convertimos en lo que adoramos. Nos convertimos en lo que adoramos. Por otro lado, el profeta Habacuc, en su último ay o juicio en contra de las acciones pecaminosas de los caldeos, pronuncia juicio sobre esto y sobre todo lo que hacen de la idolatría o de los ídolos su ayuda. Mire, verso 19, la parte A. Ay del que dice al palo despiértate y a la piedra muda levántate. Y yo pregunto, ¿por qué es el ay aquí? ¿Por qué es el grito de dolor, de juicio por parte del profeta? Bueno, dejemos que sea la misma escritura que responda, amados hermanos. Yo creo que el ay es válido, sobre todo por lo que trae consigo amar la idolatría o servir a otros dioses. Escuche Salmo 16:4. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligente a otro Dios. Habrá dolor. Ahí está el ay del profeta. Podrá, dice el profeta Habacuc en ese verso 19, la parte B, ¿podrá él enseñar? Ese ídolo enseñar. Aquí están cubiertos de oro y plata. No hay espíritu dentro de él. No lo hay. Porque solamente Dios tiene poder real para salvar. Y esto era solamente una estatua muerta sin espíritu. Y esta verdad nos lleva a nuestro tercer y último encabezado. El Dios que salva. El Dios que salva. Habacuc capítulo 2, verso 20, nuestro último versículo, dice aquí: Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Mis amados, este versículo 20 de Habacuc capítulo 2 es hermoso en su composición y en la idea que transmite también. Es hermoso. ¿Por qué? Bueno, porque el versículo aquí en sí mismo es un contraste entre los dioses vanos y falsos en contraposición al Dios grande, poderoso, vivo, soberano y verdadero. Y la expresión Jehová está en su santo templo es una referencia al cielo, al trono celestial, al gobierno de Dios.
Mientras que los ídolos mudos y sin movilidad ni espíritu, hay que moverlos. Y esta es la idea aquí de este verso 20. Nuestro Dios, por el contrario, se vale por sí mismo y hace desde su trono todo cuanto le plazca. Todo cuanto le plazca. Escuche, Salmo 135, 6. Todo lo que Jehová quiere lo hace en los cielos y en la tierra y en los mares y en todos los abismos. Ni los dioses ni los ídolos pueden hacer esto. Solamente Dios puede hacer esto. Todo lo que Él quiera, en el cielo, en la tierra y en los abismos. De manera que la expresión, mas Jehová está en su santo templo, habla de su poder, de su soberanía, de su gloria y del poder que Dios tiene para salvar, para librar, para responder y socorrer. En virtud de esto, todos los dioses y todos los mortales deben rendir sumisión y reverencia y adoración a Dios. ¿Y dónde lo vemos? En el mismo versículo 2:20. Calle delante de él toda la tierra. O, como bien también lo muestra Isaías capítulo 46, verso 9. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Por estas razones, calle en actitud de reverencia, temor y sumisión delante de Dios toda la tierra. Toda la tierra. Finalmente, la idolatría es una necedad. Y quiero terminar diciendo esto como aplicación. Número 1. Mi amado hermano, mi amada hermana, observa y cuida tu corazón. Observa y cuida tu corazón. Porque aunque tú no te inclines a ídolos visibles y palpables, te pudieras estar inclinando a otros dioses menos perceptibles, menos visibles, que están en tu corazón enraizado. Examina tu corazón. Examina tu corazón. Porque te aseguro que hay dioses dentro de tu corazón, de los cuales debemos arrepentirnos, debemos confesarlos a Dios y apartarnos de ellos y empezar a rendir culto de adoración al Dios verdadero, Jehová Dios de los ejércitos. Y a los amigos, finalmente. Mi amigo, esta es la razón por la que Dios descenderá con juicio condenatorio sobre ti. Y es esta, porque tú estás entregando tu fuerza, todo lo que eres, tu identidad, tu creación, tu deleite, tu gozo, ¿sí?, a otra cosa que no es Dios, que no es el Dios verdadero. Si tú vives de esta manera y mueres así, nadie te podrá librar del juicio. Por eso tú necesitas a Cristo. Ven a Cristo. Y ven hoy. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Oremos. Padre, gracias por este tiempo que tú nos has concedido. Guarda nuestros corazones, te rogamos. Y líbranos de todo mal. De manera muy especial pedimos por los dioses y los ídolos que pudiéramos tener en el corazón. Ayúdanos a reconocerlos, a confesar este pecado delante de ti, a apartarnos de ellos. Porque te lo pedimos en Cristo. Amén. Que el Señor les bendiga.